Hola, muy buenas. Bienvenidos al Centro Familiar Cristiano de Tafalla. Y hoy vamos a seguir con los estudios sobre nuestra identidad según lo que nos dice Dios. No según lo que dice nuestras propias voces ni las voces de otras personas o de otros sitios. Pues ya lo que realmente nos debe importar es lo que dice Dios sobre nosotros. Y ya como hemos estado aprendiendo y leyendo en este grupo de estudios, es que Dios proclama cosas sobre nosotros que no dependen en cómo hemos vivido, ni cómo somos, pero todo sale de Él y de su obra y de su justicia y de su santidad. Entonces, vez tras vez vemos tantas cosas que Él hizo para ofrecernos una identidad nueva. Y encima, como dice la Escritura, que si nosotros hemos creído en Él, somos criaturas nuevas. Y con eso viene una nueva identidad. Y eso es lo que hemos visto en Efesios, que nos dice tantas cosas sobre quiénes somos nosotros. Y todo se basa en lo que Él ha hecho. En la lista que hemos visto hasta ahora, no se basa en ninguna parte en nosotros, ni en lo que podemos hacer, ni en lo que hemos hecho. Entonces ya es 100% en Él. Y la semana pasada ya leímos sobre la gracia de Dios y cómo somos salvos por su gracia, no por obras, para que nadie se gloríe, pero 100% por su gracia. Porque como habíamos hablado, que antes nosotros estábamos muertos. Un muerto no puede hacer nada. Pero ya vamos a seguir en el capítulo 2 de Efesios. Entonces, después de hablar de que somos salvos por su gracia y que que somos como obra maestra en Él y que Él ha hecho o ha preparado obras para cada uno de nosotros y como su cuerpo. Dice en el capítulo 2 de Efesios, el versículo 11, dice, por tanto, entonces ya un resumen o aplicando todo eso, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. Entonces ya diciendo que, mira, los judíos te llamaban o os llamaban gentiles, incircuncisión, gentiles. Y me imagino que estás viendo este vídeo que tú eres un gentil, o sea, no judío. Y entonces ya nosotros, los gentiles, entonces ya antes había una división como de hormigón ahí entre medio, los judíos y los gentiles, y ya no había relación entre ellos. Entonces, eso es importante porque veremos lo que Dios hizo con esa separación. Y después dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Entonces ya pinta ya en otra forma el cuadro de nosotros antes de conocer a Dios, antes de recibir la obra de Cristo en la cruz y recibir su perdón. Entonces ya nosotros éramos personas sin esperanza y sin Dios. Sin Dios no hay esperanza y se ve eso mejor ahora que nunca. Porque ya no podemos basar nuestra esperanza en nuestra salud, en nuestro trabajo, en nuestros planes para mañana. No se puede sacar esperanza de ahí. Solo se saca esperanza del Dios vivo, que cumple con cada promesa que hace. Entonces, en este libro hay miles de promesas. Y Dios cumple y cumplirá con cada una. Es fiel 100%.
Entonces, ya tenemos el cuadro que nosotros éramos personas sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y llegamos otra vez a una de mis palabras favoritas en la Escritura. El versículo 13. Pero, aunque eso era el pasado, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Entonces, antes estábamos lejos de la esperanza, pero ahora ya estamos cerca, no por nuestras obras, por la sangre de Cristo. Él es el que rompió el velo, rompió la muralla y ahora nos ha traído cercanos. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedio de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos, expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y un nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Entonces es importante aquí ver lo que Dios hizo en la cruz. Primero, nos reconcilió con Dios, porque con nuestros pecados nos alejamos de Dios, nos separamos, nos giramos para ver hacia el otro lado. Pero vemos que con el sacrificio de Jesús en la cruz, somos reconciliados. Pero no solo con Dios, también con los demás. Entonces, Dios rompió esa muralla de separación, esa división para crear un solo cuerpo. Entonces, ya para quitar las enemistades, para quitar los prejuicios, para quitar ese tratamiento que yo te trato de una forma por el color de tu piel o por tu manera de hablar o por dónde has venido. Dios ha quitado esa separación. Es curioso porque hoy en día nosotros los seres humanos seguimos intentando poner divisiones. Pero Dios dice, mira, yo he roto esas separaciones. Ya quiero hacer un solo cuerpo. Porque yo soy la paz. Entonces aquí es curioso porque nuestra paz, sale un par de veces en este texto, en lo que hemos leído hasta ahora. Porque, como dice en el versículo 14, porque Él es nuestra paz. Entonces, Jesús, es nuestra paz. Y después dice en el 15, al final, dice, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios ambos en un solo cuerpo. Entonces, Jesús es la paz. Porque, como hemos leído antes, la semana pasada, lo leímos, antes de recibir el perdón de Dios, antes de reconocer que necesitamos a un Salvador, nosotros lo que merecemos es la ira de Dios, porque es el pago del pecado. Y si yo no reconozco que necesito un Salvador, yo quedo bajo esa ira de Dios. Pero con el sacrificio de Jesús, Él ya nos ofrece paz con Dios. Entonces, porque Él ha pagado mi castigo y el tuyo. Pero tenemos que recibir ese regalo. Y así vemos y recibimos la verdad que Jesús es nuestra paz con Dios. Ahora podemos ser reconciliados con Dios, tener esa relación de nuevo.
y a vivir en paz con Dios, sin temor de su ira justa. Entonces, dice que ya somos reconciliados, estamos cerca, somos perdonados, tenemos paz. Y dice, y vino el versículo 17, y vino y anunció las buenas nuevas de paz. Otra vez, a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. O sea, es un mensaje para todos, para los judíos y los gentiles, para los que pensaban que eran espirituales y los que no. Para todos hay buenas nuevas, porque por medio de él, Jesús, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Entonces tenemos acceso al Padre. Jesús mismo decía en Juan 14, 6, que Él es el camino, la verdad y la vida, que nadie va al Padre sino por Él. Entonces, Él es la manera para llegar. Entonces, tenemos entrada junto con los judíos. Somos un cuerpo y tenemos entrada. Somos incluidos en el cuerpo de Dios. Entonces, es otra cosa para añadir a la lista de nuestra identidad. Somos incluidos, somos perdonados, tenemos paz, somos reconciliados. Entonces es lo que viene de este texto. Y seguimos. Versículo 19. Así que ya no sois extranjeros, ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo, para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces, ¿entiendes que si tú has creído en Dios y has recibido su perdón, estás en ese grupo? Eso forma parte de tu identidad. Entonces, eres también, junto con lo que hemos visto en Efesios 1 y la primera parte de 2, también eres conciudadano de los santos. O sea, conciudadano con los santos que hemos visto aquí. Pablo también nos dice que somos santos. A veces pensamos en los santos como, Pablo y Juan y Pedro. Pero la palabra de Dios dice que si estamos en Cristo, somos santos, no por nuestras obras, por su gracia y por su obra en nosotros. Nosotros nos ponemos la justicia de Jesús y por eso podemos llevar ese nombre de ser de personas santas. Pero somos conciudadanos, con todos los privilegios y derechos, pero también responsabilidades. Pero también somos miembros de la familia de Dios. ¿Te sientes solo o sola? ¿Te sientes como que no tengas familia o lejos de la familia? Si estás en Dios, eres miembro de la familia de Dios, que es más grande que cualquier familia de la tierra. Y esa familia se encuentra en todos los lugares del mundo. Entonces es importante. Eres conciudadano, miembro de la familia de Dios. También formas parte de este templo santo. Ya junto con los profetas y los apóstoles, y que Jesucristo es la piedra del ángulo, que al principio los edificadores no querían saber nada de él, como dice la Escritura, pero Dios
tiene la última palabra. Y Jesús está ahí, es lo más importante en este edificio. Pero nosotros tenemos la bendición de poder ser ladrillos en este edificio donde mora Dios. Es una ilustración que nos presenta, pero la imagen de cómo Dios nos usa y cómo Dios nos quiere usar y la intimidad de la relación con Dios nos debe impactar. Muchas veces igual podemos sentir que no pintamos nada en ningún sitio, que no soy suficiente para nada, que no valgo. Te animo a volver a leer Efesios 1 y 2. Y haz una lista de todo lo que dice que eres, si estás en Dios, si has recibido su perdón. Es importante ahí porque si no has reconocido que necesitas a un Salvador y reconoces que Jesús es ese Salvador que murió en la cruz y después resucitó, si no has reconocido esa verdad, tú sigues siendo una persona lejos, sin esperanza y sin Dios. Pero cuando nosotros reconocemos la verdad de Dios, y no digo reconocer todo lo que pone aquí, no se trata de saber todo lo que pone en la Biblia. Eso, entonces ya vamos creciendo después de entrar en su familia. Pero primero tenemos que conocerle a Él. Y después, cuando nosotros recibimos el regalo que Él nos puede ofrecer por lo que hizo en la cruz, entonces así entramos en su familia. Él nos limpia de toda maldad. Él nos da un nuevo nombre. Y, como dice en Efesios, nos bendice, nos escoge. Entonces, somos adoptados, aceptados, redimidos. Recibimos su gracia que sobreabunde. Tenemos herencia. Somos para alabanza de su gloria. Entonces ya hay tantas cosas que se puede ver en este texto. Y todo se basa en su obra. No lo puedes ganar. Entonces nosotros a veces reaccionamos en un extremo o el otro. Que no valgamos o que mira, yo soy buena persona. Y mira lo que yo hago. Entonces por eso Dios me ama. Entonces los dos extremos son equivocados. No puedes ganar la salvación de Dios. Si tú crees que puedes llegar por tus obras, no vas a ir por el camino de Jesús. Solo los enfermos van al médico. Entonces, si tú estás presumiendo de tus obras, te animo también a hacer una reflexión de tu corazón. Porque todos nosotros estamos muertos en nuestros pecados. Y como habíamos visto la semana pasada, un muerto no se puede levantar. Se trata de la obra de Dios. Y al recibir la obra de Dios, ya recibimos una identidad. Porque es su obra que nos ofrece esa identidad. No se basa en lo que nosotros podemos hacer o en lo que nosotros hayamos hecho. Entonces yo te animo. Si te sientes solo o sola, si sientes que no vales, sientes que no puedes, sientes que siempre te metes la pata vez tras vez y nunca puedes tener éxito, te animo a ver y volver a leer estos 2 capítulos y ver el valor que Dios pone en tu vida, que no se basa en lo que haces o en lo que no haces.
es el valor que Dios ha puesto sin más. Él muestra su amor para con nosotros en el momento cuando éramos aún pecadores. Cristo murió por nosotros, pensando en nosotros en su mente. No porque éramos buenos, ni tampoco por todo lo que podemos llegar a hacer, pero porque es un Dios de amor que veía que nosotros necesitamos a un Salvador. Entonces Él traía luz a la oscuridad. Entonces yo en casa puedo comprar una lámpara, pero si no la enchufo a la luz, no va a encender una luz. Está diseñado echar luz, pero necesita la conexión con la electricidad. Dios es la electricidad. No puedo hacer electricidad para que alumbre. Solo Dios puede hacer esa obra en nuestras vidas. Vamos a orar. Señor, gracias por el privilegio poder ser miembros de tu familia, conciudadanos con los santos y partes también de tu templo santo. Gracias que tú nos quieres usar, no por lo que hemos hecho, pero por todo lo que tú eres y lo que tú haces. Gracias por tu fidelidad y tu amor tan grande. Señor, ayúdanos a recordar que somos salvos por tu gracia, no por nuestras obras, pero somos salvos para después, para obrar y para mostrar la obra que tú estás haciendo en nuestras vidas. Gracias por todo lo que tú dices de nosotros y que tú nos sigues amando en cada momento de nuestras vidas, aunque metemos la pata, aunque caigamos, aunque no somos perfectos. Tú sigues amándonos y sigues ofreciendo levantarnos. Gracias, Señor. Haz tu voluntad en nosotros y ayúdanos a brillar para ti en el mundo, porque somos hijos tuyos y llevamos tu luz. En tu nombre oramos. Amén. Como siempre, nosotros estamos aquí para ayudar, para apoyar, para orar, para escuchar. Entonces, si tienes una necesidad, queremos que sepas que estamos aquí. Nosotros tampoco somos perfectos, pero tenemos un Dios que sí es perfecto. Y Él quiere que nosotros le conozcamos más y más. Por eso nos ha enviado una carta de amor, una carta para saber cómo es y para entender cómo seguirle y cómo encontrarle. Pero tenemos que ofrecerle tiempo. Pero si tienes una necesidad, por favor, dínoslo, contacta con nosotros. Entonces, cualquier cosa. Y si no hay una necesidad, te animo también a estar orando por otros creyentes. Aquí y en otras partes del mundo, porque hay persecuciones, hay tribulaciones, hay problemas, hay cargas. Y nos necesitamos, porque hay solo un cuerpo en Dios. Y nos necesitamos el uno al otro. Cada miembro es importante. No lo olvides, que tú tienes un papel muy importante en el cuerpo de Dios. Siempre somos mejores juntos. No lo olvides. Bendiciones y hasta la próxima.